Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que pues hemos venido hablando en este caso de nuestras teorías ácido-bases. Teníamos la teoría de Arrhenius, teníamos la teoría de Bronsted-Lowry, teníamos la teoría de Lewis. Y pues hoy vamos a ver un poco de las diferencias entre las teorías ácido-base y después pues seguimos hablando ahora de la importancia que tiene el pH en estas teorías ácido-base. En cuanto a estas teorías, pues se puede decir la de Arrhenius, en este caso, nos menciona de la ionización en medio acuoso. La de Bronsted-Lowry que mencionaba nos dice la transferencia de protones. Habla en este caso de la transferencia de protones. Y yo les decía los que cedían, los que perdían, aniones, cationes. Pues, en fin, diferencia en este caso entre las teorías ácido-base, Arrhenius y Bronsted-Lowry. Y la de Lewis, en cambio, teníamos la transferencia de electrones. En cuanto al ácido, se puede decir que teníamos sustancias que donan hidrógenos en la teoría de Arrhenius. En la teoría de Bronsted-Lowry, sustancias que donan hidrógenos igual, y de Lewis, sustancias que aceptan dos electrones. En base, en cambio, teníamos sustancias que donan OH, sustancias en cambio que aceptan hidrógenos, y sustancias que donan o comparten dos electrones. En cuanto a las ecuaciones de Arrhenius, Arrhenius nos mencionaba en este caso que a partir de un ácido y de una base, yo tenía en este caso agua, ácido y base. En cuanto a la ecuación de Bronsted-Lowry, a través de un ácido y una base, yo tenía un ácido conjugado y una base conjugada. A través de la teoría de Lewis, nos menciona que obviamente un ácido y una base tenemos un ácido menos una base, pero en este caso, recuerden que mencionábamos en cuanto a la teoría de Lewis, que los siempre completan la regla del octeto, ¿no? Mencionábamos en la teoría de Lewis. Y en cuanto a las limitaciones de cada una de las teorías, decíamos que en Arrhenius, solo en disoluciones acuosas, los ácidos deben tener hidrógeno y las bases deben tener OH. En la de Bronsted-Lowry decíamos que los ácidos deben tener hidrógeno, las bases deben tener grupos que aceptan protones. Y de Lewis es la teoría más general, ¿no? De todas, porque aquí ya no existen, se puede decir, grandes limitaciones. Si no, pues se puede decir que solo existen limitaciones generales en la de Lewis. De ahí en Arrhenius y en Bronsted-Lowry sí existen varias limitaciones, ¿no? Entre estas dos. Y bueno, pues esto en cuanto a cada una de las teorías que hemos visto. Recuerden que Arrhenius se basa en la ionización en medio acuoso, Bronsted-Lowry en la transferencia de protones y Lewis en la transferencia de electrones. Esto en cuanto al fundamento de cada una de sus teorías. Recuerden que las tres hablan, obviamente, de ácidos y bases. Listo. Vamos ahora a hablar sobre la importancia del pH. La importancia del pH. Se puede decir que nuestros ácidos y bases se disocian al disolverse en agua. Aquellos que en solución acuosa se disocian 100%, se les considera ácidos fuertes y bases fuertes. Por otra parte, los ácidos y bases débiles son sustancias que en solución acuosa no se disocian totalmente, por lo que se consideran sistemas en equilibrio. De este modo, si conocemos los valores de sus constantes de equilibrio, podremos obtener una medida cuantitativa de su fortaleza. Repito, estamos hablando
de la constante de equilibrio de las soluciones ácidas y básicas. Estamos hablando un poco en cuanto a la importancia, ¿no? A la importancia del pH. Entonces, ¿qué mencionamos? Los ácidos y bases se disocian al disolverse en agua. Aquellos que en solución acuosa se disocian 100%, ¿cómo se les denomina? ¿Cómo se les considera? Se les considera ácidos fuertes y bases fuertes. Por otra parte, los ácidos y bases débiles son sustancias que en solución acuosa no se disocian totalmente, por lo que se considera sistemas en equilibrio, ¿no? Obviamente. Pues por otra parte, nuestros ácidos y bases débiles son sustancias que en soluciones acuosas no se disocian totalmente, por lo que se consideran sistemas en equilibrio. De este modo, pues si conocemos los valores de sus constantes de equilibrio, podemos obtener una medida cuantitativa de qué cuán fuertes son, de su fortaleza, ¿no? Entonces, repito, los ácidos y bases se disocian al disolverse en agua, pero si se disocian al 100%, se les considera ácidos fuertes y bases fuertes. Por otra parte, los ácidos y bases débiles se les considera cuando son sustancias que no se disuelven, en este caso totalmente, por lo que se consideran pues sistemas en equilibrio, ¿no? Entonces, si tengo una disociación del 100%, ¿son ácidos y bases fuertes o son ácidos y bases débiles? ¿Quién me dice? Repito la pregunta. Si tengo una disolución al 100%, yo tengo ácidos y bases fuertes o tengo ácidos y bases débiles. Ácidos y bases fuertes. Muy bien. ¿Y cómo se consideran a los ácidos débiles? Ya, Alexis nos menciona en este caso que si yo tengo una solución, en este caso al 100%, pues se consideran ácidos y bases fuertes. ¿Y qué mencionaba yo? Entonces, por otra parte, los ácidos y bases débiles, ¿qué serían? Pues serían cuando la solución no se disuelve totalmente. Ahí tengo yo ácidos y bases débiles, que por lo que en este caso se consideran sistemas en equilibrio. Y de este modo, si nosotros conocemos los valores de sus constantes de equilibrio, podremos obtener una medida cuantitativa de su fortaleza. En este caso, se puede decir que las constantes de equilibrio de los ácidos y bases se llama constante de disociación, acidez o basicidad. La constante de equilibrio de nuestros... Ya, listo. Antes de hablar de ello, pues menciono en este caso que
Nuestra constante de equilibrio de los ácidos y bases se llama constante de disociación, acidez o basicidad. Y se simboliza, en este caso, como Ka. Voy a escribirles aquí. Ya, listo. La constante de equilibrio de los ácidos y bases se le denomina constante de disociación. Ay, constante de constante. Ya. Nuestra constante de disociación, en este caso de acidez o basicidad, con Z, ¿no? Con basicidad, ya. Mi constante de disociación de acidez o basicidad, pues se puede mencionar en este caso que se simboliza con Ka. Se simboliza con Ka. Y en cambio, mi, para las disoluciones ácidas. Y en cambio, para las disoluciones alcalinas se le denomina Kb. Ka para las ácidas y Kb para nuestras alcalinas. Ka para las disoluciones ácidas y Kb para las alcalinas, ¿no? A ver, mejor pongámosles. Hablando en cuanto a nuestras constantes de disolución, tengo dos, Ka y Kb. Ka, que es la constante en este caso, para nuestras disoluciones ácidas. Para nuestras disoluciones ácidas. Y Kb para nuestras disoluciones alcalinas. Listo. Ya tenemos las dos, ¿no? Ka para las disoluciones ácidas y Kb para las alcalinas. Por otra parte, los valores de Ka y Kb, mucho más altos que la unidad en este caso, representan un alto grado de disociación. ¿Qué quiere decir esto de alto grado de disociación? Pues esto significa que en el equilibrio las concentraciones de las especies iónicas son elevadas, mientras que las de las formas moleculares son muy pequeñas. Y en soluciones de ácidos y bases fuertes, el equilibrio está desplazado hacia los productos, ¿no? Todo en este caso pues va hacia los productos. Y pues para nuestras soluciones de ácido base débiles, las constantes de disociación son pequeñas, dado que solo se disocia una fracción, ¿no? De las moléculas iniciales. De tal forma, pues en el equilibrio coexisten las formas iónicas y moleculares. Esto en cuanto, pues, a nuestras soluciones de ácido y base débiles. En cambio, nuestras soluciones de ácido base fuertes, pues se puede decir que em, las concentraciones de las especies iónicas son muy elevadas, mientras que nuestras fórmulas moleculares son muy pequeñas, ¿no? Esto en cuanto pues a nuestra constante de equilibrio de los ácidos y bases. ¿Cómo se llama esta constante de equilibrio de los ácidos y bases? Se le llama constante de disociación.
los cuales tengo yo dos constantes, ¿no? ¿Cuáles son nuestras dos constantes? Las constantes son disoluciones de ácidos y disolución alcalinas, Liz. Ya, muy bien, tengo dos. Constante, muy bien. En este caso, pues, es en cuanto a las disoluciones ácidas, Ka y Kb en cuanto a las disoluciones alcalinas. Muy bien, tenemos dos constantes. Excelente. ¿Y qué decíamos? Cuando los valores de Ka y Kb son mucho más altos que las unidades, en este caso de, de, de- de representación, pues se puede decir que tienen un alto grado de disociación. Y se puede mencionar que obviamente cuando nuestras constantes tienen un valor bajo, pues ya son ácidos y bases débiles. Y pues así también tiene valor constante, el valor de la constante de la disociación es pequeña, dado que así pues se puede decir que solo se disocia una fracción de las moléculas, ¿no? De ahí viene ácidos y bases débiles. Valores súper altos para los ácidos y bases fuertes porque se disocian absolutamente, ¿no? Se disuelve absolutamente todo. Y en cambio, pues los valores bajos son para nuestros ácidos y bases débiles porque no se disocian completamente sus moléculas, ¿no? Solo se disocia una fracción de las moléculas iniciales. De tal modo, pues en el equilibrio coexisten de formación y casi moleculares. Listo. Vamos ahora sí hablar un poco de la autoionización del agua. La autoionización del agua, pues, es un proceso de disociación, como su nombre mismo lo dice, del agua, que se representa de la forma siguiente. Recuerden que es un proceso de disociación del agua y se lo representa de forma siguiente. Tengo yo aquí, en este caso, el agua, si ven, H2O más H2O. ¿Qué produce? Produce H3O más OH. ¿Quién recuerda cómo se le llamaba al H3O? Tiene un nombre, ¿no? H3O. ¿Cómo se le denomina? Yo sí les decía cómo se llamaba este H3O. ¿Sí puedes repetirles? Mencionaba que quién recuerda cómo se le denominaba al H3O. ¿Recuerdan cómo se le llamaba? Yo sí les mencionaba el nombre del H3O. Busquen en sus cuadernitos. Ahí tal vez debieron haberlo notado, porque sí lo mencioné. Una pista se llama ion. ¿Ion qué? Ion hidro. Sí, por ahí alguien mencionó.
¿Cómo se llamaba? Por ahí alguien ya dijo el nombre. Ion hidrógeno. Alexis, gracias. Muy bien. Al H3O se le denomina ion hidrógeno. Ion hidrógeno. Ay, esperen que ya se fue la de... Vale, listo. Muy bien. Al H3O se le denomina ion hidrógeno. Recuerden muy bien al ion hidrógeno porque, pues, es parte de la disociación del agua. Y tenemos también, pues, al OH, que es el grupo hidroxilo en este caso. Listo. Seguimos con el proceso de disociación. La constante de equilibrio se puede decir que estaría representada por la expresión hidrógeno por OH y en productos, perdón, en reactivos, pues tenemos al agua, hidrógeno, OH. Listo. Y para sacar la concentración del agua, en este caso es constante, ¿no? Podemos escribir la expresión anterior así. La constante por agua es igual al hidrógeno por el OH. El hidrógeno, pues, podemos colocarle como H3O o podemos colocarle solo como hidrógeno, tal cual le tengo yo aquí. H3O se puede convertir en hidrógeno, que ya yendo a la constante, pues ya sería solo colocar hidrógeno. Listo, entonces. Como la concentración del agua es constante, podemos escribir la expresión anterior, pues, haciéndola no en forma de división, sino en forma de multiplicación. Entonces, nuestra constante multiplico por agua y es igual a hidrógeno que multiplico por OH. Esta nueva constante, en este caso Kc por agua, se denomina constante del producto iónico del agua. Constante del producto iónico del agua. Y se representa como K, ¿no? Esto implica que en un sistema determinado existe una relación constante entre acidez y basicidad. Cuando las concentraciones de los iones hidrógeno y oxígeno se expresan como moles litros y la temperatura 25 grados centígrados, la constante tiene un valor de 1.1 por 10, perdón, a la 14. Y de esta expresión podemos decidir que los hidrógenos y los oxígenos son inversamente proporcionales. De ahí la división, ¿no? De nuestros hidrógenos con nuestros oxígenos, que se puede decir que son inversamente proporcionales. ¿Sí ven? K es igual a hidrógeno, oxígeno es igual a 1 por 10 a la menos 14. Listo. Preguntas hasta aquí, dudas. Recuerden que estamos viendo el proceso de disociación del agua. ¿Preguntas hasta aquí? No, Listo, entonces ya está entendido cómo sucede este proceso de la disociación, cómo sucede en este caso la constante de equilibrio en el agua.
Listo, si no hay dudas, pues seguimos con la clase, ¿no? Ya. Vamos ahora a hablar un poco de soluciones neutras, ácidas y básicas. Tenemos tres tipos de soluciones. Recuerden que estamos hablando en cuanto al pH, ¿no? Entonces, tenemos dos. Hay tres, perdón. Neutras, ácidas y básicas. Entonces, la solución en este caso, pues las soluciones se pueden clasificar en ácidas o básicas en función con las cantidades relativas de OH y H. Recuerden, el OH es para las soluciones básicas y el H es para las soluciones ácidas. Entonces, tenemos, en cuanto a mis soluciones ácidas, tengo al ion hidronio. El ion hidronio, en este caso, que es el hidrógeno, recuerden que decíamos que el ion hidronio también representa el hidrógeno. El ion hidronio en las soluciones ácidas debe ser mayor que el OH. Y en cambio en las básicas, el ion hidronio, el hidrógeno, debe ser menor que el OH. Recuerden, en las ácidas debe ser mayor la cantidad de hidrógeno que de OH. Y en las básicas debe ser la cantidad menor de hidrógeno y mayor de OH. ¿Sí? Recuerden, para que sea ácida debe estar, en este caso, pues siempre mayor los hidrógenos. Y para que sea así básica, pues menor los hidrógenos. En este caso, si yo tengo mayor al valor de 10 elevado a la -7, pues ya, si tengo valores mayores a ese, pues ya es ácida. Si tengo valores menores, pues ya es ácida. Recuerden que cuando las concentraciones de hidrógeno e hidróxido son iguales, entonces ahí las soluciones se consideran neutras. Ahí tengo las neutras. Neutras cuando el valor de H y OH son iguales. Ahí se consideran neutras, ¿no? Cuando las concentraciones de hidrógeno y de hidróxido son iguales. Concentraciones. Voy a ponerles nuestros signitos de concentraciones. Los corchetes, recuerden que significa concentraciones, ¿no? Nuestros corchetes significan concentraciones. Listo, entonces ya sabemos. Soluciones ácidas, soluciones básicas y soluciones neutras. Vamos ahora a ver la escala de pH para la medición de acidez de las soluciones. Pues en este caso se trata de una unidad de medida de alcalinidad o acidez de una solución. Específicamente, el valor de pH indica la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución determinada. Nuestro químico danés, Sorense, fue quien ideó una escala de grado de acidez, en la cual la concentración de iones de hidrógeno se expresa como el opuesto del logaritmo decimal de esa concentración iónica. Y se puede decir que matemáticamente se expresa nuestro pH como, voy a colocarles por aquí la fórmula. pH es igual, como menciono, el valor opuesto del logaritmo decimal de la concentración iónica. En este caso es menos logaritmo de hidrógeno. De- El pH es igual al menos logaritmo de hidrógeno. Listo.
Y esto pues relativamente es igual al logaritmo 1 sobre logaritmo, logaritmo de 1 sobre concentración de hidrógeno. El pH es igual al menos logaritmo de hidrógeno, que es igual al logaritmo 1 sobre hidrógeno. Listo. Y aquí tenemos pues nuestra tablita. Miren, 7 es el valor neutral. Si yo ya tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya es básico. Y si yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es ácido. ¿Sí ven? Es ácido cuando tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 es neutral y 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 es ácido. Es básico, perdón. Es básico. Por ejemplo, si yo digo, listo, calculamos el pH y nos dio un valor de 3. ¿El valor de 3 es ácido, neutro o básico? Chicos, ¿están por ahí? Y yo les pregunto, ¿el valor del pH 3 es ácido, neutro y básico o básico? ¿Qué me respondería? El valor de pH 3, ácido, neutro o básico. ¿Bien? Valor pH 3 habría ácido, básico, neutro. Pues el pH 3 en este caso es ácido. El pH 3 que menciono es ácido. Si yo les menciono un pH de 8, ¿va a ser ácido, neutro o básico? Un pH de 8. ¿Están por ahí? El pH, en este caso de 8, quiere decir a un valor básico. ¿Sí ven? Debemos darnos cuenta de los valores en este caso, pues a través de nuestra tablita. Nuestra tablita nos ayuda
A ver si es ácido básico neutro. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Listo. Entonces, pues nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Ya les voy a colocar el videíto, la tarea.